A esta hora de la mañana saludamos en los estudios de los desayunos de 24 horas a Andrés Zurita. Él es el presidente de la Alianza para Emprendimientos e Innovación. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Janet, buenos días a todos los que nos ven. Creo que es un espacio para estar contentos. Hemos mejorado las diferencias competitivas que teníamos con otros ecosistemas, con un marco regulatorio que antes era inexistente, ahora tenemos una base para arrancar. Cuéntanos, por favor, cuáles son las ventajas de este nuevo marco regulatorio, cuáles son las puertas que abre. Tiene 4 partes. La primera, en el tema de financiamiento, hay la valoración del intangible, que va a permitir que los emprendedores que están arrancando y los emprendedores que tal vez no están arrancando, pero son de servicios, de tecnología, y otros, se pueda valorar lo que están haciendo para el acceso a financiamiento. Tiene el crowdfunding, que es algo importante, que es la fase inicial al momento de arrancar, antes de acercarse a los fondos de inversión, antes de acercarse a crédito. Está reglamentado, está claro cómo va a funcionar, y con esto el acceso inicial. Y solo rápidamente, trámites, empresas de acciones simplificadas, que es creación rápida de empresas, cierre de empresas, la calificación del emprendedor, el tema laboral se describe, y el tema educativo. ¿Cómo se debe reformar la malla educativa, primaria, secundaria y universidades para tener mejores emprendedores? Hablemos, por ejemplo, del crowdfunding, que es, digamos, un punto neurálgico de los emprendedores, porque normalmente no se tiene un capital financiero o un músculo financiero para poder arrancar un negocio y sostenerlo los primeros años. ¿En qué consiste el crowdfunding, que ahora ya estaría reglamentado? Lo que menciona la ley es cómo se pueden calificar las plataformas para que no exista temas de lavados de activos, temas de estafa, se precautela esto, y es el financiamiento a través de colectivo, a través de la gente, en plataformas que estén en línea, lo que hace que pueda ser masificable. Entonces un emprendedor carga su idea, carga su proyecto, carga sus prototipos y le hace el desafío a la gente. Dice, si yo llego a tal valor voy a arrancar. ¿Quieres precomprarme el producto? ¿Quieres ser mi socio en el arranque de este emprendimiento? Y de esta manera lo que vamos a tener es más emprendedores que tengan buenas ideas, que puedan probar su prototipo en el mercado. El resultado y el impacto en el ecosistema va a ser que estos emprendedores, que aproximadamente ahora son el 30% de los ecuatorianos, que al momento de arrancar no tenían los fondos para probarlo y seguir en todo el proceso, ahora sean tangibles, tengan productos más innovadores y cada vez tengamos mejores empresas. Y digamos que son inversiones de riesgo, porque se trata de emprendimientos. Definitivamente. Esto es en otra parte de la ley, el tema del reemprendimiento, el cierre de empresas se menciona, porque el emprendedor es alguien que tiene una alta probabilidad de cerrar. Son productos innovadores que no fueron probados antes en el mercado, no existen en el mercado, están abriendo una necesidad en algunos casos, o van a exportar a otros mercados. Entonces la probabilidad de riesgo es alta, y el que va a financiar a través de crowdfunding, o como actualmente funcionan los clubes de inversión ángel o nuestros fondos de inversión, saben que una alta posibilidad de cierre, pero también el retorno, si es que hay un éxito, es importante. ¿Eso también está reglamentado? O sea, si yo invierto en un emprendimiento y este emprendimiento tiene éxito, ¿cuánto o qué porcentaje puedo ganar? No, eso es libre mercado, es decir, eso es una negociación que tiene entre el inversor y el emprendedor, y va a depender de cuánto el emprendimiento pueda crecer. Ahora, tú decías al inicio en la presentación qué está faltando en cada una de las partes, y yo creo que eso es algo que se ha quedado pendiente. Yo al inicio decía, nos gustaría que esta ley nos lleve a otro nivel, nos ponga en las mismas condiciones para competir en otros países, pero todavía queda algunos pendientes. Recordemos que está en unos 30 días el Ejecutivo tiene para vetar la ley o allanarse a la ley, pues esperamos que se incluyan algunas mejoras. Por ejemplo, el cómo se define qué es un emprendedor. Creemos que todavía se está limitando mucho, se está quedando con emprendedores muy pequeños. El tema de los incentivos no ha sido incluido. Esta es una ley que viene del Legislativo, no podían incluirse, pero esto es algo que hace algunos años ya, un par de años, el ministro Campana incluyó algunos en la Ley de Fomento Productivo 1. En la Ley de Fomento Productivo 2 venían algunos adicionales, lamentablemente en la ley que pasó no se incluyeron. Ese es otro pendiente que tiene la ley. Y luego sí, creo que es importante, como decía, equiparar con lo que pasa en otros países. Te voy a poner un ejemplo. Si ahora un inversionista o un empresario dona a un emprendedor, ese gasto no es deducible. Ese gasto además carga un impuesto a la donación. ¿Pero qué quieres decir dona? Le entrega, le regala. Le cede dinero, o sea, en vez de pagar impuestos, ese dinero lo usa para apoyar un emprendimiento. Es que no paga impuestos. Porque es que lo que quiero decir es, no es en lugar de pagar impuestos, porque le va a donar y encima va a pagar impuestos. ¿Ya? Entonces yo, digamos que a un emprendedor le voy a entregar $5,000 para que arranque, es un capital semilla, no es reembolsable, no voy a tener acciones. Esos $5,000
carga el impuesto a las donaciones, pero además no lo puedo deducir de impuestos. Pero si yo, como empresario, prefiero gastar en una valla publicitaria o en algo de promoción, me lo puedo deducir. Entonces, para el empresario, para el inversor, es más fácil gastar en publicidad que donar fondos de emprendedores. Entonces, comparado con otros países, creo que todavía falta un poco que mejorar el tema de incentivos, como decía, pero hay cosas muy buenas. El tema del cierre de empresas, el tema del reemprendimiento es algo que menciona este marco normativo, es muy importante. Un punto antes de pasar a este otro tema importante de la ley que falta. Tú dices que la ley no está considerando realmente en amplitud quién puede caber dentro del concepto de emprendedor, que están hablando siempre de emprendedores muy pequeños o que recién empiezan. ¿Cómo se ampliaría? ¿Quiénes más son emprendedores o quiénes deberían ser considerados emprendedores? Un emprendedor es alguien que ha identificado esta oportunidad en el mercado y tiene la capacidad de generar empleo, riqueza, a través de la innovación solucionando esa necesidad. Significa que no necesariamente va a quedarse pequeño mucho tiempo. Nosotros en estos 5 años como Alianza para el Emprendimiento e Innovación hemos ayudado a 6,000 emprendedores. Nuestros emprendedores del año pasado vendieron como $50 millones y en esta muestra que menciono, apenas fue aprobada la ley, la mayoría de los emprendedores nos decía, de nuestros emprendedores que están creciendo, que están generando empleo, nos decían, ¿cuáles son las características para ser calificado? $1 millón de un año, menos de 1 millón, menos de 50 empleados y menos de 5 años. Solo para arrancar el emprendimiento, a uno seguramente le va a tomar más de 5 años, y si estoy vendiendo $1 millón, que son $100,000 mensuales, al emprendedor le va a quedar $1,000, $1,500, entonces tal vez es mejor trabajar en lugar de emprender, que es riesgo, contratar empleados. Entonces, ese espectro es el que nosotros esperamos que el Ejecutivo en el veto mejore. El ministro Ontaneda ha sido y se ha comprometido a tomar todas estas observaciones y liderar las reformas y ampliar principalmente este espectro para que entren los emprendedores más innovadores, no los más pequeños. Yo tuve la oportunidad de visitar Israel el año pasado, que es un país que apoya mucho el desarrollo de emprendimientos y de nuevas ideas, y ahí consideran un emprendimiento que después de 9, 10 años sigue siendo emprendimiento, lo siguen considerando como una empresa que está emprendiendo y que sigue necesitando ese apoyo, esa ley y esa normativa especial. Aquí estamos hablando en lo laboral de 3 años, ¿es suficiente? No, definitivamente no. Creo que tú has tocado un tema importante, son los emprendedores innovadores, los que van a agregar valor. Israel se caracteriza porque son emprendedores que están metidos en healthcare, y ahí se toman muchos años, es decir, solo las pruebas con animales, luego todos los permisos de la FDA, toman varios años. Entonces, si queremos emprendedores que agreguen valor, que sean diferentes, que saquen patentes, 3 años no va a ser suficiente, 5 años no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que un emprendedor sea el que pueda vender hasta $10 millones, que pueda tener hasta 10 años, y el número de empleados 50 puede ser que esté bien, porque ahora con la tecnología, con todas las automatizaciones, tal vez ese no sea limitante. Los emprendedores innovadores, los emprendedores que agregan valor, les toma un poquito más de tiempo, necesitan más inversión y venden más. Pero al final eso es lo que queremos. No queremos miles de emprendedores pequeñitos que sean autoempleados, que se pongan negocios muy pequeñitos. Queremos los que generen empleo, generen riqueza. Claro, en Israel está también, digamos, hoy están muy dedicados al tema de innovación, de tecnología también, y tienen muchísimo apoyo, pero me llamó mucho la atención que no les dan tiempo para que puedan convertirse realmente en empresas que ya son consideradas medianas, que pasan a ser medianas, pero aquí quieren que vayamos demasiado rápido. Sí, hay que entender además que la edad en la cual un emprendedor ecuatoriano comienza a tener éxito es mayor que en el resto del mundo. En Singapur está alrededor de los 20, 21 años que el emprendedor comienza a lograr las cosas. Aquí es 29 años. La ley está incluyendo 2 temas importantes. El primero, reformar la malla educativa de tal manera que se pueda desarrollar las competencias de los emprendedores desde primer grado hasta 6º curso. Entonces está dando recomendaciones, se pide al Ministerio de Educación que haga una intervención. Y lo segundo, que creo que lo más importante es, las universidades ecuatorianas, salvo algunas excepciones, no tienen incubadoras, no tienen espacios para que esos emprendedores que están estudiando sus carreras técnicas o negocios puedan arrancar. Pues ahora la ley sí determina que en la acreditación, en la calificación y en el acompañamiento, el SEACES y el CENESID puedan incluir criterios que premien, que permitan que las universidades tengan estos espacios. ¿Qué vamos a lograr con eso? Tener mejores emprendedores, lo que tú decías, que sean más innovadores,
que arranquen temprano. El tiempo no se va a reducir. Nosotros creemos que entre 4, 5, 6 años comienza a tener logros del emprendedor. Entonces tenemos que estar juntos, el público, el privado, la academia, con este marco que están haciendo, este marco regulatorio, tenemos que estar juntos. Como decía, vienen 30 días del veto del Ejecutivo, en lo cual esperamos haya estas mejoras, pero luego vienen los reglamentos, Janet, y ahí creo que es un espacio que el ministro Ontaneda se ha comprometido en liderar, en el que juntos los actores que trabajamos en el emprendimiento, los retail, los abogados, los que financian, los puntos de incubación, construyamos el mejor reglamento para que esto sea fácil. Tenemos ya en el pasado algunas experiencias de normativas que van o se suponían incentivar el fomento productivo, pero sin reglamentos claros y aplicables y asequibles, no han funcionado. Entonces esperamos que en algunos casos la ley ha dado 90 días, 120 días para la generación de los reglamentos, podamos tener este trabajo conjunto liderado por el ministro y tenga resultados. En el tema de capital o préstamos, ¿cómo ves? ¿Qué facilidades presenta la ley? Y de ahí la realidad. Digamos, dinero existe. Vimos unas utilidades interesantes, importantes que han tenido los bancos y que tienen que ser reinvertidas. O sea, esa es la función de un banco y reinvierte en muchísimas cosas. No es que se guardan al bolsillo todo ese dinero, pero necesitamos que se le pueda prestar dinero al emprendedor. Y tú dices que un promedio de mínimo 5 años es el que necesita un emprendedor para poder realmente empezar a generar sus propios ingresos ya interesantes con utilidades interesantes. Es decir, necesitamos 5 años de apoyo de parte de una entidad bancaria que esté apoyando ese emprendimiento o de inversionistas o lo que sea. ¿Cómo ves esa parte? Porque pues conseguir préstamos aquí en este país es bien complicado. El ecosistema de financiamiento en el Ecuador ha ido evolucionando en estos últimos años. Si nosotros regresamos a ver hace 5 años, no existían fondos de inversión, no existían fondos de capital de riesgo, no existían clubes de inversión ángel. Ahora el ecosistema tiene 41 millones de dólares disponibles, es una cifra, debería estar en 240 millones, todavía hay bastante que trabajar en esto. Pero lo que hace este sistema es, le permite y le habilita al emprendedor llegar al crédito. El inicio del emprendedor, lo primero que tiene que pensar no es el crédito, sino son lo que tú mencionabas, los inversionistas, los amigos, el crowdfunding, porque al inicio lo que tenemos son ideas que tienen que ser probadas. El capital de riesgo, que son fondos no reembolsables que viene también, el capital semilla que viene del gobierno. En esas fases iniciales, en esos 4 años iniciales, tiene que aparecer el crowdfunding, los clubes de ángeles, y luego se habilita el financiamiento. Y en el financiamiento sí hay 2 vías. El primero, los créditos, y se menciona en la ley, se pide a los entes reguladores que den claridad a los bancos cómo hacerlo. Actualmente hay ya algunos bancos que están trabajando en esto, los 3 bancos que están trabajando en esto, que son crédito para emprendedores nacientes, crédito para la exportación y crédito para la innovación, que son parte de la ley, ya tienen líneas de financiamiento para los emprendedores, pero ha sido, no sé si la palabra es nadar contra corriente, pero sí arreglarse con un sistema que no daba las facilidades a los bancos para hacerlo. Ahora la ley lo que dice es reglamentése, créese condiciones para que los bancos lo puedan hacer, pero sin dejar la claridad de el crédito no es cuando el emprendedor tiene una idea. El crédito es cuando el emprendedor ya la ha aprobado y para eso el crowdfunding esperamos que sea un buen mecanismo. Ahora, ¿cuánta gente en el país está interesada y cree en el crowdfunding? Porque, pues, digamos, no tenemos, como en otros países, un número de personas que tiene dinero disponible para invertir, no están a disposición. Pienso yo, ¿qué nos dices tú de la experiencia de la organización que tú diriges? ¿Existe el número interesante de personas que pueden tener el dinero para ponerlo a riesgo? Hay 3 tipos de financiamiento en el crowdfunding y creo que el que más va a funcionar, existen ya plataformas que ante este espacio gris que dejaba la legislación comenzaron a operar, que son plataformas de emprendedores para emprendedores. La demanda existe, el mecanismo que se está usando es la precompra de producto. Entonces, para ponerte una idea, si en las próximas semanas tú dices, tal vez me animaría a dar una de charlas de motivación que tú das en el Oriente para emprendedores, pero no estoy seguro que voy a ir, no estoy muy segura que vaya a hacer la charla. Voy a prevender. Si es que llego a vender 3,000 entradas, organizo y monto toda la charla. Eso es lo que permite el crowdfunding, es preventa de productos. Luego sí, el tema de acciones, que es bien importante, porque no se necesita grandes cantidades en el tema de crowdfunding. Es al revés, en lugar de que sean pocos inversionistas con grandes cantidades de capital, son muchos con poco capital, son $50, $100, $500. Entonces, considerando
que somos un país que es uno de los más emprendedores de la región, que todos queremos hacer algo y que no se necesita altas cantidades para invertir, entendemos que va a funcionar también considerando lo que ha pasado con las plataformas. Si logramos que estos mecanismos iniciales le den los fondos al emprendedor para que arranquen, las siguientes fases van a comenzar a recibir esos emprendedores y se va a detonar más inversión. Yo decía, tenemos 41 millones disponibles para los emprendedores innovadores, pues la meta es 240 millones. ¿Por qué no hemos llegado a esa meta? Porque seguramente faltan proyectos innovadores, pero sobre todo que tengan la capacidad de exportación. Yo creo que ese es el desafío, Janet. No todo es la ley no va a cambiar el ecosistema de la noche a la mañana, no es que por la ley el día de mañana van a aparecer 500 nuevos emprendedores, simplemente nos está habilitando las condiciones para que los privados que estamos trabajando en esto, el público y la academia trabajemos juntos. Y hay un tema que es el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación que es fundamental. Actualmente todos los ministerios tienen algún área de apoyo para el emprendimiento, todos, pero el desafío es cómo trabajan articulados. En ese trabajo articulado, ¿cómo se generan sinergias para generar mayor impacto? Y lo segundo, ¿cómo hay políticas a mediano plazo? Y el Consejo Nacional de Emprendimiento, como lo determina esta ley, va a ser eso, va a ser un espacio que no va a generar más burocracia, porque es un espacio de reunión y de coordinación, con una secretaría técnica que va a ser designada por la Presidencia de la República, entendemos que va a ser al Ministerio de Industria, es decir, no va a haber nuevos funcionarios. En ese espacio de coordinación se generan sinergias, se generan políticas conjuntas. Y lo segundo que vemos importante es el privado está en este consejo. No va a ser un consejo teórico, no va a ser un consejo en el que se haga todo desde el papel, sino el privado con experiencia, emprendiendo, las cámaras de la producción van a estar presentes, que lo que va a permitir esto es sostenibilidad en el tiempo. Una política que toma 1 año, 2 años, que cada vez que se cambia el ministro se cambia, ni se diga si cambia el presidente de la República, se hace borrón y cuenta nueva. Si son políticas y estrategias a largo plazo seguramente funcione, y ahí sí creemos importante que no lo dice la ley, esperamos que tenga el veto. El privado, si bien no tenga voto, porque la Constitución no permite que en estos organismos de decisión política tenga voto, por lo menos que dé el quórum. Por lo menos que si el privado, que va a estar en este proceso 5, 10 años, como pasa en Chile, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Singapur, como pasa en Israel, ve que las cosas se están cambiando la dirección, se está cambiando la estrategia según una lógica, pueda decir, no doy quórum a este consejo y no avance el consejo. Vemos con buenos ojos lo que está pasando, esperamos que en estos 30 días del Ejecutivo, con el liderazgo del ministro Taneda, tomen nuestras observaciones, salga un veto adecuado, luego juntos generemos los mejores reglamentos para los emprendedores. Ojalá, y me alegra mucho pues poder ver con visión positiva esta posibilidad para que el emprendimiento surja y tenga un mayor impacto y éxito en nuestro país. Quisiera destacar algo que dijiste porque yo estoy muy preocupada de que, o muy interesada en trabajar en la mente de los ecuatorianos. Tenemos que trabajar en la mente. Y tú dijiste algo muy importante y con eso quiero cerrar con tu comentario. Dijiste, no es suficiente una ley, no es suficiente solamente tener un marco legal, eso no explota y produce trabajo. Necesitamos el marco legal y que la gente tenga buenas ideas. Necesitamos que trabajen en buenas ideas. El 2020 nos pone ese reto. Si ya logramos tener un marco legal, en este caso en el emprendimiento, interesante, el siguiente paso es que la contraparte, que son los emprendedores, se presenten con buenas ideas. Es hora de pensar, es el momento de ponerse a pensar, de arriesgarse. Y ahí quisiera que tú hagas las recomendaciones necesarias para todas aquellas personas que en este momento tienen una idea en la cabeza, cómo ponerla sobre el papel para poder volverla una extraordinaria idea. Todo este trabajo que tú y otros actores del ecosistema hacen, que es del desarrollo de las competencias del emprendedor. La reducción de aversión al riesgo son muy importantes porque somos uno de los países que tiene la más alta aversión al riesgo en la región. El índice Hofstede, que mide la aversión al riesgo, dice que es algo que tenemos que trabajar. Cambiando esa mentalidad, el emprendedor lo que necesita es primero identificar una oportunidad. Las oportunidades son las que permiten que el emprendedor tenga éxito o no. Si ustedes, emprendedores que nos están viendo el día de mañana, comienzan a producir productos o servicios parecidos a algo que ya existe en el mercado, lo que estamos haciendo es dividiendo la capacidad de compra que existía. Hay que identificar esos nichos. Lo segundo es que hay que ver qué está haciendo el mundo. Nuestra economía es pequeña, este año vamos a crecer muy poco, hay países que están creciendo mucho más. Lo segundo, veamos otros países. Y lo tercero es, existe una red, somos 150 aliados, el 12% del PIB,
todos los ministerios de la producción, todas las universidades más importantes de cada ciudad, que estamos para ayudarles. Tenemos incubadoras, aceleradoras, pero lo más importante, en nuestra página web presentamos las oportunidades de mercado. Nos hemos dado el trabajo de preguntarles a las grandes empresas del país qué están comprando en productos y servicios que les puede guiar. Entonces, apóyense de la red, apóyense del marco regulatorio que va a salir y generemos productos innovadores con alta capacidad de crecimiento que generen riqueza y empleo para todos. Simplemente destaco, no repetir las ideas, y esto mensaje especial para las mujeres emprendedoras. No sé cuál es la experiencia de la organización que tú diriges, pero yo en toda esta gira que he hecho de conferencia para mujeres, hay gran cantidad de mujeres en el país con ganas de organizarse, con toda la valentía y la fuerza para hacerlo, pero que les faltan mejores ideas, necesitan una mejor guía. He ido a las ferias, por ejemplo, de mujeres, en donde se genera un comercio interesante, pero donde yo veo, si a una le va bien vendiendo aretes, 10 más venden aretes, otras 10 venden pasteles, otras 20 venden mermeladas, y así lo que están haciendo es dividir el mercado. Necesitan asesoría y necesitan generar nuevas ideas. Si ya una produce aretes, la otra no lo puede hacer. Tienen que ponerse a pensar, generar nuevas cosas. ¿Cuál es la dirección de la página web en donde se puede consultar qué tipo de ayuda e información se les da a los emprendedores? Emprendedores, visítennos en www.ai.es. Tenemos perches en supermercados, perches en aeropuertos, mentores, financiamiento, abogados, incubadoras, aceleradoras. Tenemos un ecosistema que creo que podemos ayudarles para arrancar. Somos uno de los países más emprendedores del mundo. Lo que nos falta es ponernos un poquito más de acuerdo, identificar las oportunidades y con ese trabajo conjunto generar empleo y riqueza para todos. Perfecto, gracias Andrés por estar esta mañana con nosotros.